Hola, buenas tardes. Un fuerte abrazo para toda la familia. Vándalos. Y recuerden, vándalos, labor social, vándalos, información, pero sobre todo, vándalos para trabajar por el país. Muchas gracias. Padre, quería empezar porque si nos le contaba un poco más al país, ¿quién es el padre huérfano? Bueno, el padre huérfano es un sacerdote que se ordenó ortodoxo en el año 2007 en Medellín, pero luego de tener diferencias con la Iglesia Ortodoxa de la APC de Rusia, y por decir que se estaban robando el país, que había corrupción en el gobierno Duque, y todas aquellas cosas, pues mi superior se molestó y trató de expulsarme. Finalmente no lo pudo hacer, me exigía un video pidiéndole perdón a Duque y a Uribe. Como le dije alguna vez al canciller, es más fácil que me agarre a besos con un cocodrilo que yo le pida perdón a Duque y a Uribe por todo lo que está pasando en Colombia. Logré encardinarme con la Comunión de Iglesias Evangélicas Episcopales de los Estados Unidos. Yo soy de línea anglicana episcopal y actualmente pues estoy encardinado con los Estados Unidos, pero ejerzo en Colombia. Somos varios sacerdotes trabajando en la misión y de una u otra manera pues soy un tolimense de 47 años ya, bien vivido. Desde los 12 he estado en los procesos sociales. A los 14 tuve la oportunidad de conocer la calle del Cartucho en Bogotá y estar como ese trabajo comunitario con habitantes de calle. Actualmente llevo 20 años trabajando temas sociales en Cali y en otras partes de Colombia, pero mi fuerte es sacar jóvenes de la droga, la violencia, la delincuencia, el sicariato y las pandillas, aunque también trabajo con comunidades campesinas e indígenas en la zona del Catatumbo, en la zona norte del Cauca, asesoro gremios de transportes en derechos humanos, muchos proyectos sociales. También soy capellán, obviamente, y pues como les decía, soy tolimense, nacido en la vereda El Revés, municipio de Cunday, Tolima, el menor de 10 hermanos, hijo de padres campesinos, pues estudios profesionales, 2 posgrados, soy periodista también, soy experto en resolución de conflictos y conflictos social al modo interno colombiano, y me he dedicado mucho como a la labor social y consciente de que el evangelio tiene que ser en las calles con las comunidades. Padre, usted en estas elecciones legislativas se unió a Fuerza Ciudadana y se lanzó a la política. ¿Cómo fue esa experiencia para usted? Bueno, fue buenísimo, aunque el registrador nos dio en la nuca, como se dice, aunque las mayoreras primaron, pero logramos demostrar cómo había sido el fraude hacia Fuerza Ciudadana, hacia todos, y cómo nos robaron la votación, pero ahí están los jurídicos en eso. La experiencia fue excelente porque nosotros sabemos que esto es un proceso de construcción a largo plazo, no es a corto. Me di a conocer más a nivel nacional, llegué a territorios donde no había llegado y hubo un compromiso muy grande de la gente a nivel país, de verdad que fue muy grande la acogida. Otra cosa es que de frente nos robaron las elecciones con esas mafias que hay en la registraduría nacional, que uno sabe que allí el pueblo vota hasta las 4 o 5 de la tarde, hasta las 4, perdón, pero después de las 4 vota la registraduría, como se dice popularmente, pero no estamos derrotados, por el contrario, seguimos avanzando y fortaleciendo el proceso de lucha de Fuerza Ciudadana. Sí, padre, de verdad hubieron muchas dudas sobre las votaciones en Magdalena, en el Valle, donde hay muchos votos que aparentemente no aparecieron y me imagino que la lucha por pasar ese umbral continúa. Sí, ya los abogados están en ese tema, porque tenemos la esperanza de que podemos tener personería jurídica y ya son los abogados conforme a las pruebas, las denuncias que se entregaron, las denuncias que se colocaron, pues que ya en esa parte jurídica se encargan ellos. Pero lo cierto es que sí podemos deducir algo que todo el país lo sabe y yo creo que el mundo, y es que tenemos un registrador amigo de las mafias electoreras, además que viene de tradición, porque su señor padre fue procesado jurídicamente por delitos de corrupción electoral. Entonces, imagínense, tal palo, tal astilla, como se dice popularmente. Y tengo una de las experiencias que la hermana del registrador me escribe a reclamarme que yo había amenazado a la familia de muerte, por decir pues que si el registrador no le daba tranquilidad al pueblo, pues el registrador tampoco podía vivir tranquilo. Entonces, son esas como anécdotas que encontramos dentro de este proceso, pero seguimos avanzando, la verdad, y esperamos que nos suceda como le sucedió a Almira, que les entregaron personería jurídica y lograron recuperar curules. Así sea, padre. Bueno, padre, quisiera hablar de algunos de los eventos que están pasando en este momento en el país, empezando por la extradición de Otoniel. Otoniel, pues, estaba colaborando con la JEP, estaba colaborando
con la Comisión de la Verdad en el momento en que se decide por parte de Duque enviarlo a los Estados Unidos. ¿Qué piensa usted de esa deportación de Otoniel? Mire, yo pienso que eso se sabía. Primero, yo sí le creo a Otoniel en varios aspectos. Primero, que él no fue capturado. Otoniel ya venía hablando con los Estados Unidos para una posible entrega y se entrega ese día a las fuerzas militares. Lo curioso es que no hubo combates. El combate donde se presenta, creo que muerto uno de los policías, un policía de los que están supuestamente entre comillas el operativo, fue días anteriores con una columna precisamente del Clan del Golfo, no fue con la que estaba Otoniel. Segundo, pues para nadie es un secreto que Otoniel permanecía siempre escoltado y ese día justo simple y llanamente está solo. Entonces ahí ya comenzamos a deducir, además que Otoniel mismo lo dijo. Una cosa es que Iván Duque quiera hacernos creer varias de las mentiras o esa mentira de las cuales le ha dicho al país y nosotros ya no le creemos. Segundo, en la Justicia Especial para la Paz, Otoniel comienza a hablar y salpicar a altos oficiales y políticos del país. Esa era la puntica de la lanza, como se dice popularmente. Pero para evitar, obviamente, que él siguiera hablando y salpicando la realidad política y mafiosa, no solo de políticos, sino de algunos miembros de las fuerzas militares, pues obviamente lo extraditan. Y era precisamente para que no hablara, porque sabían que las verdades que estaba contando estaba generando malestar en los amigos del gobierno, pero también en los amigos altos oficiales de la fuerza pública, especialmente el ejército, que estaban vinculados dentro del Clan del Golfo, entre ellos, alias el padrino, el general Barrero, que terminó siendo asesor de la alcaldía de Cali y que supuestamente Jorge Iván Ospina no lo sabía. Senadores, congresistas, políticos, directores del DAS, o sea, es decir, ya estaba revelando esos nombres y obviamente al país no le conviene en un sector político que se sepa la verdad. Entonces yo siempre he creído que la extradición de alias Otoniel fue precisamente la mayor conveniencia que podía tener en este momento el gobierno Duque. Sí, padre, durante las declaraciones en la JEP también nombró que la Universidad Sergio Arboleda y la Universidad de Cartagena habían participado en algunas de las actividades ilegales del Clan del Golfo. ¿Qué opinión tiene usted sobre esas declaraciones? Mire, yo siempre he dicho y he propuesto que ojalá las universidades privadas, especialmente las privadas, abran un debate sobre la ética y los valores en las universidades y qué tipo de profesionales se están formando, porque es que la mayoría de los que roban al país salen de estas grandes universidades, es que ni siquiera son de la nacional ni de la pedagógica, pero que hay algo a través de los grandes medios de comunicación es que cuando se presenta un hecho en la Universidad Nacional Pedagógica o la Industrial, ahí sí nombran la universidad, pero cuando son ladrones de las universidades privadas, donde esta gente se ha ido formando entre comillas, nunca la nombran para proteger la integridad de la universidad. Entonces, el que nombre a la Universidad Sergio Arboleda, aunque la universidad sale a desconocer en un comunicado que ellos nunca sabían nada de Otoniel, pues simple y llanamente demuestra una vez más qué tipo de personas se tienen en esa universidad y qué tipo de profesionales se están formando, porque la mayoría, como lo decía, son salidos de estas universidades. Entonces, los que nos han robado el país, y si no miremos, por ejemplo, el caso de la presidenta de la Cámara, que de una u otra manera plagió la tesis y no ha pasado absolutamente nada. Si no miremos de dónde sale Karen Abudinen, de dónde salen todos ellos, de dónde salió Duque. En fin, en pocas palabras, lo que le quiero decir yo es que las universidades privadas, con el mayor de los respetos, tal parece que están creando una cátedra de cómo ser delincuente en la vida política nacional y cómo robar a un pueblo desde el gobierno y desde los cargos públicos. Padre huérfano, una de las noticias tristes y preocupantes que ha tenido el país es que se han intensificado los reclutamientos de niños y que en algunas zonas estos niños están tomando la decisión de hasta suicidarse, con tal de que no se los lleven los grupos armados, los diferentes grupos armados. ¿Qué sabe usted de esta problemática? Mire, cuando se hace el proceso de dejación de armas de las FARC, se comete un error grandísimo. Lo primero, no hay un acompañamiento real a los excombatientes desde los territorios, desde los sitios de concentración. Santos comenzó a incumplirles a los acuerdos. Esa es una realidad que no se puede callar, empezando porque no tenían listos los sitios donde iban a vivir.
La pregunta es qué pasó con los proyectos productivos. ¿Por qué hago esta introducción? Porque muchos de los excombatientes les tocó regresar otra vez a las armas. Lo uno porque los estaban matando. Esta política del gobierno de seguridad, de paz con seguridad legal o seguridad con paz legal, bueno, en fin, ha venido acabando lo último que queda del proceso. Entonces muchos de los excombatientes que no tienen garantías de quién los cuide optaron por regresar al monte. Eso hizo que nuevamente los grupos armados se comenzaran a reestructurar y reorganizar. Entonces, en muchos de los territorios donde operan no solo la guerrilla de las FARC y el ELN, sino también grupos de paramilitares, pues obviamente los jóvenes terminan convirtiéndose, y especialmente los niños, en esa carne de cañón, en esos cultivos, para traerlos hacia los grupos armados. Algunos de ellos, tengo conocimiento, que se van porque quieren, pero en su gran mayoría lo hacen de manera obligada, es decir, le dicen al padre de familia, usted me debe dar la cuota a la guerra y esa cuota es aportando un hijo o una hija. Eso lo conozco porque yo me he movido por los territorios y me he encontrado con esas situaciones. Entonces, tenemos un problema gravísimo en Colombia y es que las instituciones que realmente debieran proteger al menor de edad no lo están protegiendo. Yo a veces me pregunto dónde está bienestar familiar en realidad para la protección al menor, pero también dónde están las personerías frente a la protección del menor y dónde estamos nosotros como sociedad para garantizarle a esos niños la educación de sus derechos y que no terminen en estos grupos al margen de la ley. Y súmele a eso que tenemos un gravísimo problema de salud mental en Colombia. Entonces, todo esto hace que se genere una serie de situaciones en los territorios y que los niños y los jóvenes terminen en estos grupos al margen de la ley, que me parece gravísimo que estén de verdad en estos territorios. Si se quieren ir a esos grupos, váyanse por voluntad propia, pero después de que tengan cédula, antes no. Aunque no estoy justificando ni armando grupos, pero es decir, lo que yo les quiero decir es que los niños deben de estar es en la escuela, en la casa, formándose y educándose con todas las garantías y la protección de sus derechos. Padre Huérfano, en este momento el país está todavía bajo un paro armado que está afectando 12 departamentos y según Indepaz, más de 176 acciones se han hecho en 90 municipios afectando a la población civil sin básicamente ninguna respuesta del Estado. ¿Qué opina, padre, de lo que está pasando a puertas de elecciones? Yo lo veo, y voy a ser un poquito temerario e imprudente, y esto le favorece al gobierno nacional. ¿Por qué le favorece? Porque cuando las autodefensas gaitanistas de Colombia, ¿cierto? Porque son autodefensas, sacan el comunicado avisando del paro armado a raíz de la extradición de Otoniel, el gobierno nacional, ni el ministro de la defensa, ni el comandante de las fuerzas militares, el señor Zapateiro, toman las medidas pertinentes para evitar esto. Entonces, en estos 4 días, 5 días de paro, se demostraron varios elementos. El primero, que las autodefensas en Colombia no se han ido. Segundo, el poder político y militar que tienen. ¿Y por qué lo digo político y militar? Porque políticamente ellos están fortalecidos. El señor Iván Duque salió y se fue para Costa Rica y dejó el país en un caos total. Militarmente porque pararon los departamentos y los municipios por encima de la fuerza pública y ocurrió un hecho muy que llama poderosamente la atención y es el general Zapateiro y el ministro de la Defensa y el señor Iván Duque no enviaron a la fuerza pública a los territorios como cuando salimos al paro nacional, que nos enviaron tanquetas, es más, policía y terminaron asesinando jóvenes manifestantes. Entonces, esta vez no se vio ese contundente despliegue militar. Lo que se vieron fueron unas vías abandonadas a merced de los paramilitares. Lo que se vieron fue asesinatos, lo que se vio fue tortura, lo que se vio fue vehículos incinerados, pero esta vez ocurrió otro hecho que me deja muchas dudas y es por qué el gremio ganadero y los grandes gremios no se pronunciaron sobre las pérdidas económicas por el paro de los paramilitares. ¿Por qué no se pronuncian? Porque de una u otra manera esto les sirve como una herramienta para que los territorios donde ellos operan no opten por un candidato, óigase bien, distinto a los que han venido gobernando este país, que son de la línea paramilitar y narcotraficantes, porque para nadie es un secreto que
que los paramilitares escogen candidatos y eso está demostrado y eso lo demostró Otoniel, Mancuso y muchos ellos. Entonces, y narcotraficantes, ¿por qué? Porque en la campaña de Iván Duque el señor Ñeñe Hernández sí le metió plata y le puso votos y la misma Aida Merlano lo confirma en otros espacios de corrupción. Entonces, eso les favorece mucho en este momento. Por eso el pueblo quedó desprotegido, por eso estas regiones quedaron desprotegidas, porque era un campanazo de alerta prácticamente diciendo, aquí estamos presentes y nosotros hacemos lo que quieran. Y el gobierno esta vez no hizo el despliegue militar que hizo en contra del paro nacional. Sí, padre. Al mismo tiempo que la población civil estaba encerrada, también vimos que la élite de Córdoba se reunió, David Barguil, el hijo de Jorge 40, hicieron fiesta. eh, y pues eso dejó a la población colombiana confusa de qué es lo que está pasando. Mire, en Córdoba nadie podía salir a las calles. Un tendero abre y lo matan a él y creo que a su hijo. Nadie se podía mover porque había paro armado. Pero qué curioso que el hijo de Jorge 40 se celebra en este matrimonio y él llega como invitado especial. Qué curioso que el propio senador David Barguil estuvo presente e hicieron fiestas, se movieron al templo, se movieron donde quisieron, hicieron juegos pirotécnicos y por ningún lado los paramilitares. Esto fue también un mensaje para los colombianos. Este matrimonio no fue simple y llanamente hacerse por hacerse. Eso también tuvo otra connotación, era el mensaje de la clase política de Córdoba al país, especialmente el hijo de Jorge 40, ¿cierto? Que en las zonas donde él estuvo como haciendo campaña nadie pudo votar por otro, sino solo por él, también le dijo al país, aquí estoy yo, soy representante de la Cámara, soy el hijo de Jorge 40 y me puedo mover donde quiera porque mi papá aún tiene el poder en esta zona y eso no se puede desconocer. Entonces, eso también fue un mensaje, pero la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿dónde estaba la fuerza pública para proteger a la gente? ¿Por qué este grupo de la élite sí se mueve? ¿Por qué este grupo sí se puede mover por todos los lados sin que los paramilitares le quemaran un solo disparo a los vehículos? Además que estaban protegidos también por la fuerza pública. Entonces, dos mensajes claros. Primero, los paramilitares prácticamente protegiendo la boda, el matrimonio, y segundo, y permitiéndoles que se movieran, y segundo, la clase política de este país mandando un mensaje contundente al país, prácticamente diciendo, nosotros no nos tocan porque tenemos presuntamente alianzas en estos sectores con los grupos. Padre huérfano, nosotros vimos la tragedia de Providencia y San Andrés y también vimos la promesa del presidente Duque de que en 100 días todo iba a estar reconstruido. Y la ministra Susana Correa está encargada de eso, pero pues progreso no se ha visto. ¿Qué es lo que está pasando allá en Providencia y por qué los medios no están cubriendo más? ¿Qué pasa con la recuperación del área? Mire, porque hay un plan macabro para sacar a los raizales y los poderosos quedarse con la isla. Y eso no es nuevo. Segundo, no hay voluntad política para hacerlo. Y tercero, las mentiras que se le dicen al país. Por eso cuando Iván Duque sale a decir que en 100 días va a reconstruir Providencia, yo dije, no ha podido gobernar este país, lo gobernaría mejor un niño de 7 años, tiene más inteligencia y más ideas, mucho menos va a reconstruir. Segundo, coloca a Susana Correa como gerente de la reconstrucción. Eso y nada es lo mismo, eso es como colocar a Garavito a cuidar guarderías, esa es una realidad. Tercero, los medios no cubren porque simple y llanamente algunos están aliados al gobierno, entonces los grandes medios viven de la pauta del gobierno y no van a sacar editoriales contando la realidad. Y cuarto, San Andrés está secuestrada. En San Andrés hay mafias que toman las decisiones y hay mucha gente en Providencia que no se puede mover. Y si se mueven, es un riesgo. Y eso también tiene que conocerlo al país. Lo que pasa es que a veces no lo hablan los líderes por miedo, porque es un territorio tan pequeño que todo el mundo se conoce y los identifica. María del Pilar Aguilar sacó un informe de Providencia, se fue hasta allá a hacer el informe y fue un informe muy riesgoso donde contó las realidades. Entonces, bajo esta serie de elementos, pues obviamente no va a hacerse la reconstrucción. Y si tenemos a Marta Lucía Ramírez con el esposo robándose lo privado para construir hoteles, hacer playa privada, pues, ¿qué más podemos esperar en este momento? La gente en Providencia, en San Andrés, no tiene agua, pero la Armada vive a la perfección. Entonces son dos contrastes totalmente distintos. Falta de voluntad política
corrupción, ganas de desplazar a los raizales, son los elementos que de allí impiden que San Andrés Providencia sea reconstruida. Padre huérfano, usted menciona a Marta Lucía Ramírez, el esposo, que logran que una playa que era pública ahora sea privada y básicamente les pertenezca. Ella como vicepresidenta del país y sabiendo que el hermano del registrador maneja muchas de las tierras de las islas, Barú en general, ¿hay alguna responsabilidad que uno o alguna acción legal que la población o el país pueda tomar con respecto a estos actos de la Pues yo pienso vicepresidencia? que yo pienso que una acción popular, pero en San Andrés y Providencia la gente tiene miedo. Esa es la realidad. Tiene muchísimo miedo porque Marta Lucía Ramírez viene de un histórico de la Operación Orión, donde desaparecieron y asesinaron a jóvenes de la Comuna 13 de Medellín en compañía con los paramilitares. Esto también implica temor para las comunidades. Y hay un agravante también, es que en Colombia el que reclama lo matan. Cuando no lo matan, lo desaparecen y lo torturan. Cuando no lo torturan, lo judicializan. Cuando no lo judicializan, lo obligan a irse del territorio del país. Entonces, en Colombia hemos vivido bajo el miedo y eso miedo nos lo ha dado la clase dirigente política del país que ha estado acostumbrada a que todo el que lo cuestione le dan plomo y si no miremos los falsos positivos, si no miremos la corrupción del DAS, la corrupción de los clanes mafiosos de la costa, miremos el caso de los Char que desde el 90 para acá se ha comprobado que salían con narcotraficantes y no pasa absolutamente nada. Y como la gente ve que los entes de control son amigos de la misma corrupción de turno, pues difícilmente se atreven a denunciar porque saben que pueden correr el riesgo de ser asesinados. Y máxime cuando tenemos un fiscal en Colombia de bolsillo que lo único que se ha dedicado es a proteger a sus amigos con esa contundencia, pero que cuando hicieron la masacre de Llano Verde vino a decir que era que los jóvenes los habían asesinado por comer caña y se callaron cuando le preguntamos al fiscal y al país de quién era la finca donde asesinaron a estos jóvenes y por qué los masacraron. Entonces, el fiscal siempre, de una u otra manera, en vez de proteger y garantizar en las comunidades y en la gente cuando denuncia, lo que hace es proteger a los corruptos. Entonces, este número o este grupo de situaciones, por decirlo así, toda esta serie de situaciones, lo que hacen es que la gente no denuncie y sienta miedo. Por eso a veces la gente no pelea por sus derechos ni por la defensa de los territorios. Padre huérfano, usted mencionó la masacre de Llano Verde en Cali, que fue muy trágica, al igual que la de Samaniego. ¿Usted sabe de algún progreso por parte de la Fiscalía o alguna entidad legal sobre lo que pasó ahí y quién mató a esos jóvenes? Mire, se dijo que era por comer caña, pero nunca le respondieron al país porque un mayor de la policía que no era de esa zona estaba ese día en esa zona. Nunca le dijeron, en días anteriores, quiero hacer el contexto, habían asesinado a un joven cantante de música popular, La Voz del Valle, me acuerdo tanto que se llamaba ese muchacho que yo le ayudé inclusive en un estudio de grabación, Cristian La Voz del Valle, creo que era que se llamaba. Lo asesinaron en el mismo terreno donde fueron asesinados estos jóvenes. El asesinato generó muchas dudas, porque el asesino quedó libre y el asesino protegía esa finca. Pero finalmente la respuesta más rápida del fiscal para proteger intereses fue decir que los habían asesinado por comer caña y se inculparon a 3 personas. Una de esas, cuando fue capturado, no le habían dicho a la comunidad, luego nos enteramos e hicieron un preacuerdo y ahí murió todo. Sellaron el caso, aunque tenemos muchas dudas de realmente cuál fue la participación de la fuerza pública, lo que dice la comunidad, lo que dicen los padres. Yo conozco Llano Verde porque uno de los niños asesinados estaba conmigo en el comedor de niño, conozco a su señor padre porque trabajamos en Petecuy y eran niños sanos, no eran niños delincuentes ni mucho menos. Fueron asesinados porque a lo mejor vieron algo que no le convenía ni a la policía ni a los dueños de esos cañaduzales que vieran estos niños. Padre, ¿usted qué piensa de la decisión de la procuradora Margarita Cabello de suspender al alcalde de Medellín, Quintero Calle? Yo voy a decir algo y voy a ser un poquito fuerte. Aquí las mafias electoreras tienen entes de control amigos. La procuradora Cabello todavía sigue siendo del gobierno nacional, a pesar de que es la procuradora, ¿cierto? Ella fue ministra, pero sigue siendo manejada por Iván Duque y los amigos de él. La decisión viola totalmente la democracia porque ella no tiene las facultades para suspender. Esa es la realidad. Y si ella va a suspender a alguien, en caso de que las tuviera por participación en política, tenía que empezar por el presidente
y el general Zapateiro y el propio fiscal general de la Nación, quienes han participado de manera frontal en política. Entonces yo veo que aquí lo que se está gestando es un plan para todo lo que vuela alternativo, exterminarlo al mejor estilo del magnicidio de la Unión Patriótica, pero esta vez de los entes de control. Por eso yo siempre he propuesto que la elección de la Procuraduría, la Contraloría y Fiscalía debe ser por elección popular y debe ser el pueblo el que los elija, porque mientras que los elijan los políticos de turno, pues van a tener amigos, entonces van a robar, van a querer descabezar al otro, y la procuradora de turno pues los cumple, porque realmente ellos fueron los que la pusieron allí como una títere. Pero yo sí rechazo totalmente, apoyo al alcalde Quintero, porque él se está enfrentando a la gente de EPM de Medellín, al sindicato antioqueño, imagínense, a esos leones que prácticamente tenían secuestradas las empresas públicas de Medellín y que ahora las tiene la administración. Pero esto demuestra una vez más que en Colombia no hay garantías para la democracia, que lo que tenemos son unas mafias electoreras acompañadas con una procuradora que sirve de esquirol realmente al gobierno de turno y a los amigos políticos corruptos. Padre, ¿usted qué espera para estas elecciones mayo 29 de presidencia? A mí lo que me preocupa es que desde los amigos de la extrema derecha se comiencen a generar carros bombas, masacres y torpedear las elecciones. En las zonas donde actúan las autodefensas gaitanistas de Colombia, muy seguramente no van a garantizar el ejercicio electoral. Eso es muy seguro. Y eso favorece al gobierno de turno y al candidato al gobierno de turno. Pero la invitación que yo le hago a la gente es a salir a votar masivamente, que no sigamos permitiendo que se sigan eligiendo a los mismos en el país. En las elecciones anteriores, pues sacaron a la gente a votar a punta de miedo, que nos vamos a volver como Venezuela, que nos vamos a volver como Cuba, pero resulta que si miramos el país estamos peor que Venezuela. Tenemos una miseria impresionante, la gente sin trabajo, niños en los semáforos, abuelos tirados en los andenes, se roban la plata de la educación, la plata de la salud. Fuera de eso, Susana Correa le das subsidios a gente muerta y a gente que no reúne los requisitos. Entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Cierto? Tenemos donde la libra de carne ya no se puede comprar, donde la papa estaba a alto precio, ahorita viene el arroz, ahorita se sube el azúcar, de cómo nos estamos enfrentando también en un país con carteles. Entonces, yo pienso que la decisión la tomamos nosotros como pueblo. Si queremos seguir comiendo, y perdónenme la expresión, estiércol puro, que nos han tenido comiendo durante muchos años, porque lo comimos en el gobierno de Santos, lo comimos en el gobierno de Uribe, lo comimos en el gobierno de Turbay, y lo hemos comido en este gobierno, de nosotros depende. O si nos seguimos quejando y no elegimos bien, o simple y llanamente nos sentamos a ver cómo destruyen este país, pero ya no tendremos derecho a salir a protestar si no sabemos elegir esta vez. Usted ha acompañado a muchos jóvenes, ha hecho mucha labor social con los jóvenes, con los niños para sacarlos de problemas, para que tengan oportunidades, para que tengan más futuro. ¿Qué cree Sí, usted que realmente sería lo más importante para esta juventud? ¿Qué necesitan ellos? ¿Qué esperanza necesitan ellos? mire, atención e inversión social y educación. Esos tres elementos son fundamentales desde todos los escenarios. Yo llevo 20 años trabajando en los territorios. De hecho, me hice viejo trabajando en los territorios, como decíamos un día por ahí con alguien. Porque sí, es cierto. Yo inicié mi trabajo social a los 14. Yo soy, como les decía, soy tolimense. Y como a los 23 le di con más fuerza. Y sí, todo ese tiempo lo he dedicado a trabajar con las comunidades, a moverme en los territorios, víctima de un intento de secuestro y 2 atentados, pero aquí seguimos. Entonces, los jóvenes necesitan atención, inversión social real, que no se roben la plata, que si los proyectos se van a construir, se construyan en compañía de ellos y que sobre todo la educación es fundamental. Yo sigo siendo partícipe que en Colombia la educación debe ser gratuita desde todos los espacios y para todos, porque si hay plata para invertir en guerra, si hay 29 billones o 30 billones para invertir en guerra, en armas, en plomo, tiene que haber plata para la educación. Lo que pasa es que aquí políticos como María Fernanda Cabal, que son un cáncer para el país, ¿cierto? Entonces dicen con el argumento es que quieren todo regalado. No, es que no es regalado, es un derecho constitucional. Yo pago mis impuestos y yo quiero que la plata de mis impuestos la inviertan en educación, no que se la roben. Pero estas personas salen a cuestionar cuando uno habla de educación gratis. Con el cuentico es que estos mamertos quieren todo regalado. Yo ni siquiera soy de izquierda, yo soy el revolucionario. Y la revolución que yo planteo es desde la educación precisamente y desde la transformación de los territorios. Entonces vienen estos cánceres como María Fernanda Cabal
a decir es que quieren todo regalado, no, es que la educación en un pueblo funciona. Lo que pasa es que a ellos no les conviene que la gente se les eduque porque no tienen a quién manipular. Si la gente se les educa, ya no tienen los borregos que los siguen. Esa es una realidad. Entonces yo siempre planteo eso. Un país con educación es un país desarrollado y si no miremos Singapur cómo era. Singapur era 10 veces más de lo que era Colombia, pero lograron en 50 años salir adelante a punta de educación y castigando a los corruptos. Pero aquí en Colombia el corrupto se premia. Aquí en Colombia al corrupto le dan casa por cárcel, se roba toda la plata y luego sale 4 años después y vuelve y se hace elegido senador. Ese es el gran problema que tenemos en Colombia. Padre Huérfano, una cosa que conmovió mucho al país fue esa masacre de Putumayo y también las declaraciones en la JEP de militares que confesaron haber asesinado a más de 102 civiles en Catatumbo, un área donde usted ha sido voluntario y ha ayudado a las comunidades. ¿Qué piensa usted de esas declaraciones de los falsos positivos? Que hacía tiempo se la debían al país. Eso ya nosotros lo sabíamos porque a mí me tocó ir a traer a Manzanares 3 jóvenes asesinados por el ejército en falsos positivos, de Petecuy, de aquí de Cali, Colombia. Y eso se sabía, eso era lo que trataron de tapar, por eso eran tan incómodos los de la extrema derecha cuando salió la Justicia Especial para la Paz. Es que va a haber impunidad. El tema no era la impunidad, el tema era que comenzaran a hablar y a decir qué políticos patrocinaron las masacres, qué militares dieron la orden y quiénes estaban aliados con la delincuencia. A mí me parece que son duras las declaraciones, la verdad. A mí me conmovieron muchísimo, ¿cierto? No creo del todo el arrepentimiento de los militares porque ellos sabían lo que estaban haciendo. Eso se llama una orden ilógica cuando usted le dice mate a otro y usted no la tiene por qué obedecer. Dentro de las fuerzas militares se llama orden ilógica. Entonces no creo en el arrepentimiento de los militares. Yo lo que creo es que ellos utilizaron la Justicia Especial para la Paz para pagar menos años y acogerse, para no estar metidos allá en Cuatro Bolas o en la cárcel. Pues digámoslo así, Cuatro Bolas es una cárcel en Tolemaida. Entonces yo pienso, pero se necesitaba contar esa verdad. Hipócritas o no, el país necesitaba conocer esa verdad y saber qué clase de fuerza pública se tiene, saber qué clase de delincuentes altos oficiales están en la fuerza pública, saber qué clase de delincuentes patrocinaron y ayudaron a sacar a estos jóvenes para ser asesinados. Hoy en día, a como está la fuerza pública con todo esto, tiene un grandísimo desprestigio. A mí me da más miedo encontrarme un retén de la fuerza pública en la vía que un retén paramilitar o de la guerrilla, y me excusan que sea tan directo, pero a mí me da miedo eso, porque quienes se atentaron contra mi vida fueron miembros de la fuerza pública, entonces uno dice, ¿hasta dónde vamos a llegar? Bueno, un último mensaje es que a pesar de la situación tan dura del país, este país lo podemos sacar adelante, pero en conjunto, dejando de lado diferencias ideológicas, políticas y hasta religiosas, y pensar en el otro. Ya nosotros no luchamos por un país para nosotros, luchamos por un país mejor para los niños y los jóvenes, porque son ellos los que van a quedar con este país. La pregunta es cómo se lo vamos a dejar vuelto nada en manos de la corrupción de siempre, sin agua, sin ríos, sin flora y sin fauna. Entonces, la invitación que yo les hago es a no construir mesías, porque el país no necesita mesías. Necesita son discípulos y pueblo comprometido que entienda y comprenda que este país es maravilloso y que todavía lo podemos rescatar y sacarlo adelante. Entonces, muchas bendiciones para todos, muchas gracias, me excusan lo crudo un poquito de mis respuestas, pero es mejor decirnos la verdad y ser un poquito crudo, sino andar tapando como el gato.